Taoizi me odiaba profundamente. En su siguiente vida, juró que jamás compartiría el mismo cielo conmigo. Lo dispuso todo para que yo reemplazara a la mujer que amaba, casándome lejos, en las tierras fronterizas, como una esposa desesperada para el joven general. Quería verme pasar la vida junto a una linterna solitaria y un incienso antiguo condenado a la soledad. Pero nunca imaginó que en esta vida, yo aún estaría sentado en el palacio central. Solo que quien ocupaba el trono ya no era él. Se anunciaron 2 decretos imperiales desde el palacio, uno para mí y otro para mi hermana menor, Son In-yuan. Esta vez, a diferencia de la vida anterior, Son In-yuan fue entregada a Taoizi, mientras que yo, la hija legítima de la casa del duque, fui entregada al general Hua. Cuando el eunuco terminó de leer el decreto, todos los que estaban arrodillados ante las puertas de la mansión del duque se pusieron de pie lentamente. Mi abuela, anciana y sorda, dudó y preguntó: ¿Puedo preguntar, eunuco? ¿Su Majestad decretó que Jin Yuan se casara con la familia Hua Yin Yuan con su Alteza? ¿Por qué? El jefe de los eunucos rió entre dientes. Ni con 10 vidas me atrevería a malinterpretar el decreto de su Majestad. Todos los presentes quedaron atónitos. Pase lo que pase, debería haber sido yo quien se casara con el clan imperial, mientras que Son In-yuan debería haber sido enviado a las tierras fronterizas. Solo yo permanecí indiferente observando la escena. Hace un mes, Su Majestad se encontró con un viejo taoísta durante su inspección en Jiangnan. Se decía que las adivinaciones de ese taoísta eran asombrosamente precisas, capaces de penetrar 7 centímetros en los secretos del cielo. Se decía que el taoísta había predicho los 7 días de fuertes lluvias de este mes que provocaron la ruptura del río Luo. Nunca había oído hablar de alguien así en mi vida anterior. Poco después de que las inundaciones retrocedieran, se emitieron los decretos matrimoniales. Ese taoísta debió haber predicho algo más que el desastre. De repente recordé la furia ebria de Taoizi de mi vida pasada, como me agarró del cuello con los ojos inyectados en sangre. De no ser por tus intrigas, In-yuan nunca habría muerto miserablemente en ese páramo helado. En aquel entonces, la había perdonado. Dejarla vivir ya era una muestra de compasión. Le sonreí. Taoizi, ¿qué te asusta tanto? Solo soy una mujer débil. Solo necesitas un poco de fuerza, y mi cuello se rompería en tus manos. Por fin me liberó. Matarte no tendría sentido. Quiero que vivas peor que la muerte. Solo después de ascender al trono supe que amaba a Son In-yuan desde hacía mucho tiempo. ¿Acaso el cariño de la infancia podía competir con el primer amor? Tras casarse con una mujer de las tierras fronterizas, Son In-yuan pronto enviudó. Al intentar escapar de regreso a la capital, murió bajo el filo de un bandido. Tras su muerte, la carta de suicidio que encontraron en su poder me señalaba como el cerebro que causó su fallecimiento. Taoizi me odió durante años, pero me necesitaba para asegurar su trono. Así que fingió afecto y vivió conmigo como marido y mujer durante muchos años. Son In-yuan dijo una vez con frialdad: mi mayor arrepentimiento es haber dejado que una mujer cruel como tú se convirtiera en emperatriz. En esa vida, solía decir que su mayor arrepentimiento era haberse casado conmigo. Si hubiera existido otra vida, jamás compartiría el cielo conmigo. Así que esta vez, el decreto cambió. Así que él también renació. Cuando Son In-yuan escuchó el decreto, sus ojos brillaron de alegría apenas contenida. Se acercó a mí susurrando con una voz que solo nosotras dos podíamos oír. Hermanita, he oído que las tierras fronterizas son insoportablemente duras. Me pregunto si una hija legítima y consentida como tú puede sobrevivir a tanto sufrimiento. La ignoré, me sacudí la manga y entré al patio. Son In-yuan se apresuró a bloquearme el paso de nuevo. Mi hermana mayor aún no lo sabe, ¿verdad? Ese joven general Hua está gravemente herido. Si te casas de nuevo, incluso podrías terminar dando el último suspiro por él. No pudo reprimir el triunfo en sus ojos, cubriéndose la boca al reír. Si te casas con él y muere en la noche de bodas, podrías quedar viuda el resto de tu vida. En ese momento, la noticia de la grave lesión de Hua Chongfeng aún no había llegado a la capital. Claramente Taoizi fue quien se la contó. Arqueé una ceja. ¿Me dices esto porque quieres que huya? Sus ojos se abrieron de par en par al instante. ¿Te atreves a desafiar un decreto imperial?
El matrimonio con la familia Hua. Al principio mi padre se esforzó mucho para conseguirlo para ti, pero al final me tocó a mí. La miré con voz serena. ¿Sabes por qué mi padre te adoraba tanto y aún así planeaba enviarte a un lugar tan lejano? Bajo mi fría mirada, sus pestañas temblaron. ¿Por qué? La sonrisa en mis labios se profundizó. Porque temía que no sobrevivirías de otra manera. Sus ojos almendrados se abrieron aún más. ¿Qué quieres decir con eso? Curvé los labios, pero mi voz era gélida. Si no quieres morir tan miserablemente como tu madre, no me provoques. La madre biológica de Son In-yuan fue sirvienta a mi lado. Mientras mi madre estaba gravemente enferma, se subió a la cama de mi padre. Mi madre dijo una vez que no era raro que un amo favoreciera a una camarera. Pero Li Yanni no era una mujer afable ni obediente. Provenía del burdel, hermosa y astuta, y entró en la casa para ascender, para convertirse en la dueña. Desafortunadamente para ella, llegó justo cuando mis padres estaban recién casados y eran inseparables. Mi padre envió a Li Yanni al patio de mi madre para servir. Mi madre era estricta con sus sirvientes. Li Yanni le guardaba rencor desde hacía mucho tiempo. Usaba la excusa de cuidar de mi madre, pero dormía en secreto con mi padre en la habitación contigua, dejando que el rumor de su romance llegara a la habitación de mi madre. Pero en ese momento mi madre ya no tenía energías para ocuparse de ella. Dedicó las fuerzas que le quedaban a planificar mi futuro antes de morir. Mi abuela solo se preocupaba por mi hermano menor, el hijo legítimo. Mi padre no era de fiar. Si mi madre no estuviera, nadie me enseñaría bien. Además, era la época en que el palacio acababa de estabilizarse tras la agitación. El nuevo emperador había ascendido con el apoyo de los ministros. La tía de mi madre no tenía parentesco consanguíneo con el nuevo emperador, pero aún así se convirtió en emperatriz viuda. Mi madre escribió una carta rogándole a la emperatriz viuda que me llevara al palacio y me criara. Pero la solterona que la atendía le advirtió: la emperatriz viuda es muy profunda. Si la joven crece a su lado, me temo que sí. Mi tía es la mujer más brillante de nuestro clan, dijo su madre. Alcanzó el poder y el estatus que siempre deseó. Si fuera hombre, nadie la llamaría calculadora. Si Jin Yuan está protegido por ella, crecerá a salvo. Mi madre se tapó la boca y tosió 2 veces. La sangre se le filtraba entre los dedos. Se la limpió con indiferencia con un pañuelo de seda y siguió escribiendo. La luz de las velas titilaba sobre sus delicadas cejas, y la tinta se extendía bajo el pincel. Aunque alguien sea calculador, ¿qué importa? Mientras pueda protegerse y conseguir lo que desea. Cuando mi madre murió, yo tenía 2 años. La emperatriz viuda me trajo al palacio para criarme. Cuando alcancé la mayoría de edad y regresé a la mansión del duque, le pregunté a la emperatriz viuda. El mes pasado, al salir del palacio, conocí a Jintu, la doncella que una vez sirvió junto a mi madre. Me contó que aunque mi madre estaba gravemente enferma, el médico imperial le había dicho que podría vivir 2 años más. ¿Por qué no sobrevivió ni siquiera tanto? La mano de la emperatriz viuda se quedó congelada en el aire al levantar su taza de té. Un destello despiadado brilló en sus ojos. El médico imperial dijo que murió de enfermedad. Pero no siempre se puede confiar en las palabras de un médico. Investigué, dije. El médico que diagnosticó a mi madre se retiró a su ciudad natal 3 meses después y falleció poco después. Todos los sirvientes que la atendieron murieron o fueron vendidos. La mirada de la emperatriz viuda se agudizó. ¿Y qué has encontrado? Bajé la vista. Los allegados a mi madre no dejaron rastro. Así que llevé a los sirvientes junto a la abuela y los interrogué por el camino del palacio. Descubrí que mi madre murió de angustia y rabia. A mi padre y a mi abuela les importan más las apariencias. En una familia tan grande como la nuestra, la vergüenza debe ocultarse. La emperatriz viuda soltó una risa fría. ¿Qué piensas hacer? La miré a los ojos. La vergüenza familiar no debería extenderse al exterior. Tu palabra es todo lo que necesito. Cuando regresé a la mansión, la señora Zhao, secuestrada por bandidos de la montaña, fue finalmente rescatada por la abuela y traída de vuelta. Aunque sus heridas apenas habían sanado, regresó rápidamente para servir a la abuela.
Cuando entré en la habitación de mi abuela para presentarle mis respetos, la concubina Li también llegó. Poco después de mi entrada al palacio, siendo niña, dio a luz a Son In-yuan. Años después, tuvo otro hijo. Su padre la adoraba. Vestía sedas y joyas de pies a cabeza, lucía suntuosa gala y se comportaba como la esposa principal, nadie diría que era simplemente una concubina. La concubina Li, consentida por la indulgencia de su padre, se volvió arrogante. La abuela se disgustaba cada día más con ella. Cuando la concubina Li se arrodilló para saludarla, ésta no le pidió que se levantara. Simplemente siguió charlando afectuosamente conmigo. Poco después, la señora Zhao trajo el té. Es longín recogido antes de las lluvias, traído del palacio por la propia señorita, dijo. Lo preparé con agua de nieve recogida el invierno pasado de las flores del ciruelo. La abuela levantó la taza y la probó. El aroma es delicioso. Como era de esperar, todo lo que la emperatriz viuda te regala es excelente. Levanté mi taza y miré a la concubina Li, que seguía arrodillada en el suelo. Le dije con dulzura, concubina, deberías probar el té también. Solo entonces la abuela la dejó levantarse. Aceptó la taza que le ofreció la señora Zhao, bebió 2 sorbos y la dejó. Con expresión molesta, se levantó e hizo una reverencia. Señora, me siento mal. Ruego retirarme. La abuela la observó alejarse y soltó un resoplido frío. Mira su arrogancia. Con un té tan bueno, actúa como si lo tomara a diario. Tu padre está hechizado. Cualquier cosa buena así se envía directamente a su patio. Curvé los labios sonriendo pero sin calidez. La concubina le había dado hijos a la casa del duque. El cariño de mi padre por ella era inevitable. Mi abuela me miró. Sus hijos son todos hijos de concubinas. No se comparan a ti y a Yuan. Ya fuera legítimo o de concubina, no me importaba. Solo me importaba si alguien podía obstruir el camino de mi hermano. Cuando mi hermano era joven, mi abuela lo malcriaba demasiado. No soportaba que asistiera a la escuela en invierno, así que a los 6 años aún no había empezado sus clases. Le rogué a la emperatriz viuda durante mucho tiempo que aceptara a Son Yuan en palacio como compañero de estudios. Lo supervisaba a diario. Solo entonces alcanzó el conocimiento que posee ahora. La horquilla de oro que hoy luce la concubina Li tiene forma de peonía. Un estilo reservado para la esposa principal. Si estuviera en palacio, traspasar semejante límite le habría costado la vida. Dejé mi taza y suspiré suavemente. Solo la abuela es lo suficientemente magnánima como para tolerarlo. Todos en la casa sabían que la abuela y la concubina Li llevaban mucho tiempo enemistadas. Hoy, la abuela por fin encontró una excusa para castigarla. La concubina Li se arrodilló bajo el sol abrasador durante 1 hora entera. No le permitieron entrar a la casa hasta que mi padre regresó. Dijeron que esa noche lloró desconsoladamente, y mi padre se quedó para consolarla. En plena noche, mientras se abrazaban, la concubina Li sangró repentinamente por los 7 orificios y murió encima de mi padre. Sus gritos resonaron por toda la finca del duque. En aquel entonces mi madre había sido enfurecida hasta la muerte por estas mismas personas. Ahora, podría considerarse una venganza. Varios días después mi padre finalmente recuperó el sentido. El forense examinó el cuerpo. Li Concubini había muerto por envenenamiento. Ese día, lo único que había consumido fue una taza de té de las habitaciones de la abuela. Su padre no se atrevió a confrontar a la abuela. Temía que los forasteros se burlaran de la casa del duque por los disturbios internos. Así que ocultó la verdad. Y así, el vínculo entre madre e hijo siguió deteriorándose. La emperatriz viuda tenía razón, en esta casa, las apariencias eran lo más importante. Como a la abuela le disgustaba la concubina Li, también sentía resentimiento por los hijos que ésta daba a luz. ¿Cuántas veces la abuela había llamado zorra a Son In-yuan en secreto, igual que su madre? Su padre temía que la abuela acabara lastimándola. Así que buscó por todas partes y finalmente consiguió este matrimonio con la familia Wu. Son In-yuan seguía sin entender mis palabras. Dio un pisotón furiosa. Solo me estás asustando. Espere, le diré a su Alteza por qué.
El peligro en el palacio es tan grande como en la frontera. Me preguntaba si Taoizi, en esta vida, podría protegerla. No me molesté en discutir con ella. Fui directo al estudio de Song Yuan. Song Yuan era solo un año menor que yo, pero me tenía un miedo terrible. En cuanto entré, abrió un libro apresuradamente. Hermana mayor, estoy estudiando, antes solo estaba tomando un tazón de sopa dulce. Al ver sus manos nerviosas, me costaba imaginar que en mi vida anterior este fuera el mismo hombre que se convirtió en marqués con título, un poderoso ministro, aquel al que incluso Taoizi, el emperador, tuvo que vigilar con cautela. Taoizi le había temido durante mucho tiempo en su vida anterior. Ahora que Taoizi había renacido, seguramente aniquilaría a Song Yuan sin hacer mucho ruido. Me senté frente a él. Su Majestad ha decretado que me case lejos, en las tierras fronterizas. Es desconocido y peligroso. Tengo un poco de miedo. Ven conmigo. Tú. ¿Tienes miedo? Levantó la vista con la mirada fija sin dudarlo. Si me pides que vaya, iré. Pero... Lo interrumpí. No te preocupes. Tengo una forma de sacarte de la mansión del duque. Song Yuan dudó. Pensé que se arrepentía. En cambio, sonrió. Si no quieres casarte, puedes pedírselo a la emperatriz viuda. Quizás te conceda otro esposo. La emperatriz viuda ha ido al palacio de verano para recuperarse. No la molestaré con esto. Me reí suavemente. Además, no importa con quién me case. Mi matrimonio nunca fue mi decisión. No solo Taoizi se arrepintió. Yo también. En esta vida, sin importar con quién me case, jamás volveré a involucrarme con Taoizi. Al día siguiente, la escolta nupcial de la casa Hua llegó a las puertas de la mansión del duque. En la vida anterior, quien se fue Song Yuan. Esta vez, quien se iba era yo. Después de tantos años separados, mi padre y yo éramos todo menos cercanos. No derramó lágrimas como cuando envió a Song Yuan a casarse en mi vida anterior. En cambio, fue mi abuela quien me echó unas gotas y me puso un par de brazaletes de jade blanco en las manos. Los acepté y luego miré el par de jade verde translúcido que colgaba de las muñecas de Song Yuan. Esta abuela, que siempre decía que me amaba más que nadie, era la mejor para congraciarse. Le dije a mi criada Xiaon que guardara los brazaletes y subí al carruaje. Al caer el telón, oí a mi padre preguntarle al mayordomo, ¿dónde está Song Yuan? Siempre tuvo la mejor relación con su hermana legítima. ¿Por qué no vino a despedirla? El joven amo tuvo fiebre alta anoche. Después de tomar su medicina esta mañana, se volvió a dormir. Dijo que no podía venir. Song Yuan, ahora vestido de sirviente a mi lado, se acercó y susurró, hermana mayor, esta excusa de tener viruela solo puede durar medio mes como máximo. Si el tutor adjunto lo descubre, me darán una paliza. No te preocupes, dije. Te escapas de la mansión para despedirme de mi boda, avergonzando así a la casa del duque, y mi padre y mi abuela te ayudarán a ocultarlo. Eso es solo porque te casas tan lejos que no podremos vernos fácilmente después. Al ver su expresión tímida, no pude evitar reír. Levantó la vista. Hermana mayor, ¿por qué te ríes? Nada. Negué con la cabeza. Hacía mucho que no te veía así. En la vida anterior, después de que Song Yuan se convirtiera en funcionario, la inocencia entre sus cejas se desvaneció, solo quedó la crueldad. Solo él me apoyó, asegurándose de que yo asegurara el palacio central. Song Yuan y yo viajábamos tranquilamente, aminorando el paso a menudo para disfrutar del paisaje. Cuando el carruaje llegó a la ciudad de Ninyuan, el joven general Wu ya había exhalado su último aliento. La mansión del general estaba vestida de blanco matutino, con el estandarte del alma colgando bajo. Esta noticia se ocultó durante todo el viaje. ¿Acaso era para engañarlos y obligarlos a venir a las tierras fronterizas? Song Yuan apretó los puños con el rostro tenso. La hermana mayor es la hija legítima de la casa del duque. ¿Cómo pudo sufrir tal humillación? En mi vida anterior viví como esposa de Taoizi durante 20 años. Sabía exactamente cómo actuaba. Definitivamente ocultó la noticia, así que yo, como Song Yuan antes, me casaría con un miembro de la familia Hua. Solté una suave risa burlona.
Se sobreestima. Aunque me case con un muerto, jamás me casaré con él. Son Yuan me oyó murmurar algo y se dio la vuelta. Hermana mayor, ¿qué dijiste? Nada. Que me case o no es irrelevante. Lo que importa es seguir con vida. Son Yuan exhaló. Qué bueno que me pediste que viniera. Si no, yo habría sido quien bebió esa sopa envenenada. Ayer, llegaron noticias a la capital. Un sirviente del patio de Son Yuan bebió a escondidas un tazón de sopa que le trajeron de la cocina y murió envenenado. La leve enfermedad de Son Yuan quedó al descubierto. Al menos este viaje no fue en vano, lo salvó de la muerte. Tras el anuncio del portero de nuestra llegada, el general Hua salió rápidamente. Había perdido recientemente a su hijo, el dolor lo había destrozado. Señorita Son, por favor, regrese, dijo. Su matrimonio con mi hijo lo solicitaré a su majestad. El compromiso será anulado. Miré a los guardias aterrorizados cerca del salón matutino. ¿Ha ocurrido algo en la mansión del general? El general Juan no respondió. Di un paso al frente y bajé la voz. Hubo un intento de asesinato en la mansión. Sé algo de antídotos. Su expresión se tensó al instante. Señorita Son, por favor, acompáñeme. Me condujo a una habitación. En cuanto entré, un fuerte hedor a sangre me invadió. Un hombre yacía en la cama, con el rostro descolorido y los labios oscureciéndose de un violeta. Lo reconocí, Taiyuan. En su vida anterior, aparte de Son Yuan, la persona a la que Taoizi más temía era Taiyuan, el poderoso príncipe de Tusu, sin igual en mérito militar. El médico militar le mostró una punta de flecha ensangrentada que acababa de extraer. Esta flecha contenía veneno. He suprimido la toxina por ahora, pero mis habilidades son limitadas. No puedo identificar el veneno ni preparar un antídoto. Señorita, ¿lo reconoce? Tomé la flecha y miré al general adjunto Lin, junto a Taiyuan. Esta flecha no puede volar más de 6 zen. El asesino debe ser alguien dentro de la mansión. Ya hemos detenido a todo el personal, dijo el general adjunto Lin, pero Su Alteza está sucumbiendo al veneno. El interrogatorio podría ser demasiado tarde. Sin decir nada más, tomé la flecha envenenada y salí al patio. Los guardias ya estaban reunidos. Los examiné con atención. Y como era de esperar, vi a alguien de mi vida pasada. Wu Jin, el guardia de la sombra que servía junto a Taoizi. Wu Jin podía matar sin dejar rastro. En su vida anterior, quién sabe a cuántas personas eliminó en secreto para Taoizi. Caminé lentamente hacia él. Mantuvo la compostura y juntó las manos formalmente. Antes de que pudiera hablar, le clavé la flecha ensangrentada en el brazo. Las pupilas de Wu Jin se contrajeron bruscamente. Todos a su alrededor se quedaron paralizados, atónitos, en completo silencio. El patio estaba tan silencioso que la caída de una aguja habría resonado como un trueno. Sé que todos son guardias de la muerte al servicio de Su Alteza. Retrocedí, sonriéndole a Wu Jin. Así que deja que pruebes el veneno en su lugar. La toxina de la flecha hizo efecto rápidamente. Los labios de Wu Jin se tornaron violetas, su rostro palideció y se desplomó. Retorciéndose, buscó a tientas una pastilla escondida en el pecho. Grité lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Él tiene el antídoto. El general adjunto Lin reaccionó al instante y le arrebató la píldora a Wu Jin. Su expresión tembló al mirarme. Asentí. Ese es el antídoto. Llévaselo a Su Alteza ahora. El general adjunto Lin se marchó apresuradamente. Bajé la mirada hacia Wu Jin, que yacía en el suelo, y fruncí el ceño levemente. No me digas que solo trajiste un antídoto. Wu Jin me fulminó con la mirada, las comisuras de sus ojos se llenaron de sangre rápidamente. Vomitó una bocanada de sangre negra y murió. Nadie lo esperaba, el guardia de sombra más letal bajo el mando de Taoizi, muriendo así en esta vida. Aparté la mirada y regresé a la habitación. Para entonces Taiyuan ya había tomado el antídoto, gran parte de la palidez de su rostro se había desvanecido. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Cómo descubriste al asesino? Hice una pausa. Una vez vi a ese hombre junto al príncipe Wei.
Con la relación entre Su Alteza y él, no pensé que asignaría a alguien tan cercano a él para protegerte. Los labios de Taiyuan se curvaron levemente. La señorita Son es muy perspicaz. Le debo la vida. Ordenó al general adjunto Lin que me acompañara personalmente a la salida. En cuanto salí, Son Yuan corrió hacia mí desde el patio temblando. Acababa de verlo sacar un cadáver cubierto de sangre, dijeron que era el asesino. Hermana mayor, ¿no te asustaste? Parpadeé y recordé que en ese momento, ante los ojos de Son Yuan, yo seguía siendo su tierna y frágil hermana mayor. Estoy bien. El asesino estaba lejos de mí. En cuanto dije esas palabras, noté que el ojo del general adjunto Lin se contraía ligeramente. La consorte Xian, hermana menor del general Wu, era la madre biológica de Taiyuan. 12 años atrás, tras la muerte de la consorte Xian, Taiyuan fue desterrado a la ciudad de Ninyuan por su majestad y nunca regresó a la capital. Todos sabían que Taiyuan era el príncipe menos favorecido. Pero también era el único linaje restante de la familia Hua. El general Hua, agradecido por haberle salvado la vida a Taiyuan, me trató con la cortesía reservada a los invitados de honor. Alguien a su lado susurró: hacía unos días, su majestad ya sabía que el joven general había caído en batalla, pero no emitió un decreto para llamar a la señorita Son. Me temo que su majestad pretende que ella complete los ritos nupciales ante la placa conmemorativa del joven general. El general Hua golpeó el suelo con el puño furioso. Absurdo. La señorita Son acaba de salvar a Taiyuan. Bajé la voz. Si me caso con un miembro de la familia Hua, aunque mi esposo ya no esté, con la protección de la familia Hua, aún podré vivir en paz. Son Yuan me miró con incredulidad. Hermana mayor, ¿estás dispuesta? ¿Te has vuelto loca? Pero dejé mi taza de té y cambié de tema repentinamente. Y lo más importante, general, piénselo bien. Ese asesino estaba bajo el mando del príncipe Hua. Si el príncipe Hua asciende al trono, Taiyuan y toda la familia Hua se quedarán sin salida. El general Hua entrecerró los ojos. ¿Quieres decir? Son Yuan se abalanzó rápidamente para taparme la boca. Mi hermana mayor es solo una mujer débil, está diciendo tonterías. General, por favor, no se tome sus palabras a pecho. Aparté la mano de Son Yuan y lo fulminé con la mirada antes de continuar. Lo que quiero decir es que hay un traidor dentro de la mansión. Lo más importante ahora mismo es investigar a fondo. El príncipe Hua es un hombre siniestro. Cuando ascienda al trono podría incriminar al general por traición en cualquier momento. El general Hua lo entendió de inmediato. Enviaré hombres a investigar de inmediato. Aproveché la oportunidad para empujar un poco a Son Yuan. Mi hermano no solo es inteligente, sino también extremadamente discreto. Quizás pueda ayudar al general. El general Hua asintió. Entonces debo molestar al joven maestro Son. Después de que Son Yuan terminó de inclinarse y se retiró, murmuró junto a mi oído. Así que esa era tu verdadera intención. Pensé. ¿Pensaste qué? Hizo pucheros. Nada. Me burlé para mis adentros. Seguramente no creía que quisiera incitar a la familia Hua a rebelarse para que Taiyuan pudiera competir con Tawaizi, el supuesto heredero legítimo. Tales cosas no pueden decirse abiertamente. Deben hacerse con sutileza, en la sombra. En la vida anterior, la familia Hua, leal durante generaciones, fue destruida en una sola batalla. Sus refuerzos fueron emboscados y masacrados. El general Hua lideró a 5.000 soldados de élite, manteniendo la línea durante 7 días y 7 noches, muriendo bajo decenas de miles de espadas enemigas. Tawaizi parecía conocer de antemano el resultado de la batalla. Ya había enviado hombres a la ciudad de Ninyuan para rescatar a Son Ninyuan. Sin embargo, Son Ninyuan huyó a la capital con dinero y murió bajo el ataque de un bandido. Los hombres de Tawaizi solo encontraron su cadáver. Cuando trajo su carta de suicidio, llena de resentimiento para acusarme, ni siquiera la noticia de la muerte del general Hua había llegado a la capital. En aquel entonces me preguntaba, ¿cómo podía Tawaizi conocer la situación exacta en la frontera? A menos que todo el desastre hubiera sido una trampa suya desde el principio. Bajo mi dirección, Son Yuan comenzó a investigar los bienes de los soldados del general Hua.
Pronto descubrió que la anciana madre de uno de los asesores de confianza del general Hua, proveniente de una familia de escasos recursos, poseía una gran residencia en la capital. Tras un riguroso interrogatorio, el asesor admitió que la casa fue un regalo del ministro Liu. El ministro Liu, abuelo materno de Tao Waizi. En su vida anterior, para eliminar posibles amenazas y ayudar a Tao Waizi a ascender al trono más pronto, el ministro Liu había orquestado la caída de generales meritorios como el general Hua. Años después de que el general Hua muriera en batalla, la frontera se derrumbó. Tao Waizi solo podía ceder territorio para apaciguar a las fuerzas extranjeras. Si Taiyuan no hubiera luchado con fiereza durante meses, haciendo retroceder al enemigo 300 li, la dinastía de Tao Waizi habría quedado destrozada. Cuando el general Hua vio la confesión manchada de sangre, quiso ejecutar al traidor en el acto. Intercambié una rápida mirada con Song Yuan. Song Yuan se levantó y aconsejó: General Hua, matarlo ahora solo alertará al enemigo. Podrían colocar reemplazos a su lado. Si lo mantiene con vida, los mensajes que envíe serán los que usted decida permitirle enviar. Miré a Song Yuan y por un instante sentí que estaba contemplando al brillante estratega en el que se convertiría en su vida anterior. Realmente valía todo el esfuerzo que había invertido en él. En ese momento, no me di cuenta de que Taiyuan, aún débil y pálido, había notado cada cambio en mi expresión. Levanté la comisura de mis labios y sostuve su mirada, una mirada con un matiz de silencioso escrutinio. Él curvó los labios. Recuerdo que en palacio, la señorita Son siempre trataba mejor al segundo príncipe. Y entonces de repente se me encogió el corazón. Tao Waizi y yo habíamos sido novios de la infancia. Todos sabían que lo amaba. Sin embargo, ahora me oponía abiertamente a él. No podía explicarle a Taiyuan que había renacido. El general Hua tosió levemente. La señorita Son es una persona de principios. No se preocupa por asuntos tan personales. Enderecé la espalda y sonreí instintivamente. Después del banquete, Song Yuan reflexionó brevemente y luego corrió a mi lado. Todos decían que te casarías con el príncipe y... Yo también creía que te gustaba. Pero ahora, claramente no. Arqueé una ceja, esperando que elogiara mi sentido del deber. Pero en cambio, dijo, no me digas que la persona a la que admiras es el príncipe Tusu. Resbalé y casi me caigo por el escalón de piedra. No lo sé. Lo fulminé con la mirada, solo para ver a Taiyuan de pie no muy lejos, mirándome fijamente. Me puse rígido y huí rápidamente. Song Yuan me persiguió. Si no, ¿por qué corres? Al llegar a mi habitación, el corazón me iba a salir por la garganta. Bebí varios vasos de agua antes de tranquilizarme. Había pensado que aunque estuviéramos enredados en nuestras vidas pasadas, en esta Taiyuan y yo podríamos ser extraños de paso. La inquietud persistió hasta bien entrada la noche. Solo entonces caí en un sueño intranquilo. En la neblina de mis sueños, recordé mi vida anterior. En aquel entonces, Tao Waizi había asegurado el trono y me había nombrado emperatriz. La emperatriz virtuosa y gentil, pero completamente abandonada. Recorrí con él el camino hacia el poder supremo, pero en algún momento, el profundo cariño de nuestra juventud se convirtió en una brecha entre desconocidos. Su concubina favorita se parecía a mí, sus cejas y ojos, incluso su carácter vivaz, todo era como yo antes. La gente decía que eso significaba que aún vivía en su corazón. Pero para mí, era ridículo. Ni siquiera estaba muerto, y él ya necesitaba un sustituto. Ese sustituto, confiando en su favor, me había ofendido una vez. La castigué arrodillándose frente a las puertas del palacio. En menos de media hora, la sangre se acumuló bajo ella. El médico dijo que había sufrido un aborto espontáneo. Tao Waizi montó en cólera y me castigó por copiar sutras en el salón del Buda durante un mes. Fue entonces cuando descubrí que el salón del Buda era el lugar más tranquilo del palacio. Siempre que no podía dormir, iba allí. Una noche silenciosa, me despertó un movimiento tras el biombo. Su Majestad, he investigado. La consorte Lan nunca estuvo embarazada. Sobornó al médico e incriminó a Su Majestad. Lo sé. Tao Waizi permaneció ante la placa conmemorativa sin nombre con voz fría. La castigué intencionalmente para que se arrodillara ante el espíritu de Yin Yuan todos los días.
De no ser por ella, Inyuan nunca habría muerto miserablemente en esa tierra bárbara. Inyuan. Esa placa conmemorativa sin nombre era de Son Inyuan. Solo entonces me di cuenta de que la consorte Lan se parecía a Son Inyuan incluso más que a mí. Son Inyuan había muerto. Una vez, Oizi trajo su carta de suicidio para confrontarme. Él creyó mis explicaciones. Incluso me consoló. Dijo que me entendía, que jamás podría ser tan cruel como decía la carta. Así que había estado mintiendo desde el principio. Casi había olvidado la existencia de Son Inyuan. Sin embargo, inesperadamente, tras su muerte, ella era quien vivía en su corazón. Taoizi se volvió hacia Wu Jing. ¿Están listos los preparativos? Todo está listo. Pero su majestad, por mucho que le desagrade, sigue siendo la emperatriz. Hacerlo podría dañar su reputación. Hágalo con discreción, dijo Taoizi con la voz cargada de odio. Si no hubiera obligado a su padre a enviar a Inyuan a la frontera, Inyuan nunca habría perdido su pureza ni habría sido humillada hasta la muerte. Quiero que experimente esa vergüenza. Incluso después de años como marido y mujer, él seguía deseando destruirme de una forma tan vil. Me escondí tras el biombo con el hielo extendiéndose por mis huesos y las extremidades entumecidas durante mucho tiempo. Más tarde, cuando Wu Jing no pudo encontrar la oportunidad de actuar en mis aposentos, decidió atacar durante el banquete de mediados de otoño. Durante el festín, el vino envenenado destinado a mí fue entregado a Taoizi, quien se lo entregó a Taiyuan, el hombre que acababa de prestar un gran servicio. Taiyuan bebía mal. Tras unos sorbos, se retiró al pasillo lateral. El rubor antinatural en su rostro me llamó la atención, presentí que algo andaba mal. Antes de regresar a mis aposentos, me deslicé al pasillo lateral. Saqué el antídoto que siempre llevaba y estaba a punto de ponérselo en la boca cuando de repente abrió los ojos. Su mano me sujetó la muñeca. El calor se filtraba por la tela de mi manga. Incluso el aire era abrasador. Lo miré y susurré, el vino que bebiste fue adulterado por Taoizi, era para mí. Este es el antídoto. Frunció el ceño, su voz era baja y ronca. Entonces, ¿dónde está el antídoto? La pastilla se me había resbalado de los dedos cuando me agarró. No sabía dónde rodó. Me temblaba la voz. Cayó. Taiyuan respiró hondo. Si corres ahora, aún hay una forma de sobrevivir. Retrocedí 2 pasos y me detuve. Caminé hacia él de nuevo, lo rodeé con un brazo y lo miré a los ojos. Si huía, entonces no tendría forma de sobrevivir. Su mirada se oscureció, desgarrada por el dolor. No entendió lo que quería decir, y no le quedaba tiempo para pensar. Sus dedos se apretaron alrededor de mi cintura, tan afilados que me hacían moretones. Taiyuan bajó la cabeza y presionó sus labios contra los míos. El rocío nocturno caía en gruesas gotas fuera de la ventana, adhiriéndose a las flores de peonía. Me arrojaron sobre la suave tumbona. Taiyuan me agarró del tobillo y me arrastró hacia una ola de calor abrasador. Al amanecer, arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta a mis aposentos. El guardia encargado de arruinar mi castidad se había convertido en un cadáver ensangrentado, mientras lo sacaban del palacio. Taoizi me miró con desprecio. Son Inyuan, después de hacer algo tan vergonzoso, ¿cómo te atreves a sentarte en el trono de la emperatriz? Bajé la mirada, examiné mis uñas recién pintadas y esbocé una leve sonrisa. Naturalmente tuve que probar con alguien más para darme cuenta de que las habilidades de su majestad en la cama eran simplemente mediocres. Taoizi se puso furioso. Había venido a humillarme, pero terminó humillándose a sí mismo. En su vida pasada, Taiyuan nunca se casó. Todos creían que era indiferente a las mujeres. Nadie sabía que cada pocos días me disfrazaba de doncella de palacio y me escabullía a su mansión. Además de compartir cama con él, le conté la verdad sobre la muerte del general ese año, avivando la tensión entre él y Taoizi. Taiyuan ostentaba el poder militar. Solo cuando Taoizi empezó a desconfiar cada vez más de él, se desesperó por conseguir aliados. Fue durante esta época que Son Yuan ascendió paso a paso. Para la estabilidad de la corte, Taoizi dependió cada vez más de la influencia de la familia Son. No se atrevió a tocarme. Solo pudo descuidarme.
Por desgracia, la consorte Lan carecía de visión. Al verme caer en desgracia, quiso eliminarme y ocupar mi lugar. Escondió veneno rojo de grulla bajo las uñas y lo mezcló con un tazón de sopa de nido de pájaro destinado a mí. Acepté el tazón y caminé directo hacia ella, dejando escapar un suave suspiro. La consorte Lan parece lista, pero esta sopa de nido de pájaro estaba cruda. Le temblaba la voz. Si a su majestad no le gusta mi preparación, yo puedo hacer otra. No muy lejos, Tayuan, que me había estado observando, desvió lentamente la mirada. Sonreí. Lo hicieras bien o no, sería un desperdicio si no lo bebía. Exhaló aliviada. Continué, entonces te lo concederé. Antes de que pudiera reaccionar, la sujeté por la barbilla. Le vertieron todo el cuenco en la garganta. Pronto echó espuma por la boca y se desplomó. Mi criada corrió hacia adelante, se abrió los dedos, vio el veneno escondido bajo sus uñas y gritó. La consorte Lan se atrevió a envenenar a la emperatriz. Levanté la mirada hacia Tawaizi. Su majestad, por este crimen, ni siquiera exterminar a sus 9 clanes sería excesivo. Durante el banquete todos me miraron con horror mientras vertía veneno en la boca de la concubina favorita, solo para rápidamente transformar sus rostros en máscaras de miedo. Solo Tayuan bebió su vino con calma. Ante toda la corte acababa de matar a la mujer que más favorecía a Tawaizi. Tenía los ojos inyectados en sangre, el odio le calaba hasta los huesos. Pero a plena luz del día, no pudo castigarme, solo pudo fingir que me consolaba. En cuanto me consoló, el miedo de mi rostro desapareció. Me quedé allí observando cómo se llevaban el cadáver de la consorte Lan, y le susurré a Tawaizi, a su majestad le gustan los muertos, ¿verdad? Seguro que ahora le gusta aún más la consorte Lan. Los ojos de Tawaizi brillaron de color carmesí. ¡Qué mujer tan venenosa! Una vez resuelto el asunto y retirada la víctima, Tawaizi enfermó de inmediato. Quizás por la muerte de la consorte Lan, quizás por mi provocación. El eunuco dijo que ardía de fiebre y me maldijo incluso mientras dormía. Esa noche quedé inmovilizado bajo Tayuan. Me sujetó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Así que yo también fui parte de tus planes. Sus ojos fríos y profundos, como un lago congelado, se clavaron en mí a la luz de la luna. Me hiciste oponerme a Tawaizi. ¿No fue eso para fortalecer la posición de tu clan? ¿Para obligar a Tawaizi a perdonarte? Contigo viví. Así que eres mi vida. Le rodeé los hombros con el brazo, me acerqué a su oído y le susurré. Si un día Tawaizi realmente intenta matarme, ¿me salvarás? La mirada fría de Tayuan se extendió lentamente. Su movimiento se volvió repentinamente feroz, robándome el aliento. Mucho tiempo después, por fin lo oí soltar una risa fría. Claro que no. Al despertar de ese sueño, exhalé profundamente. En mi vida anterior, Tayuan había sido igual de cruel conmigo en la cama. Recordarlo en esta vida solo me hizo más frío. Aún pensaba en cómo lidiar con el renacido Tawaizi al regresar a la capital, cuando abrí la puerta y vi a Tayuan de pie bajo un peral en el patio, observándome. Sopló una ligera brisa. Pálidos pétalos caían como nieve. Miré los pétalos blancos en su hombro y fruncí el ceño. ¿Cuánto tiempo lleva Su Alteza aquí? ¿Me estaba esperando? Pareció aturdido por un momento, luego dijo, la señorita Son me salvó la vida. Debería escoltarte sano y salvo de vuelta a la capital. Apreté los labios. En realidad, no soy tan noble como cree el general Hua. Te salvé para que algún día pudiera salvarme. Tayuan no entendía. ¿Por qué la señorita Son necesita salvar su propia vida? Guardé silencio un momento y luego comencé a urdir mentiras. Una vez lastimé al ser amado por Tawaizi. Es un hombre venenoso que venga todo agravio. Sin protección, moriré en sus manos. La señorita Son es muy honesta. Así que anoche cuando Son Yuan dijo que admiraba a Su Alteza, no es cierto. Solo quería usarla. En mi vida anterior para luchar contra Tawaizi, usé a Tayuan durante toda mi vida. En esta vida, me di cuenta de que no quería volver a engañarlo. Pero Tayuan simplemente sonrió con dulzura. No importa. Con que sepas que te admiro, me basta.
Lo miré fijamente. El Taiyuan de mi vida anterior era todo filo, un aura asesina. Nunca lo había visto sonreír con tanta dulzura. No recuperé la conciencia hasta que se dio la vuelta para irse. Justo ahora. ¿Dijo Taiyuan que me admiraba? ¿Por qué me admiraría? En el carruaje de regreso a la capital, le susurré algo a Son Yuan. Son Yuan pensó un momento y luego dijo, en las óperas, ¿no se dice siempre que se paga con el cuerpo a alguien que salva la vida? Parpadeé. ¿Pero no suelen hacerlo las mujeres? ¿Por qué se limita a ellas? Son Yuan se puso serio. Si puedes casarte con el príncipe de Tusu, no parece un mal resultado. Su Majestad siempre ha favorecido a Tawaizi como el legítimo hijo mayor. Después de que Tawaizi ascendiera al trono, solté una risa fría. ¿No sería conveniente aniquilarnos a ambos juntos? En cuanto lo dije, se oyó una voz baja desde fuera del carruaje. No te preocupes. No dejaré que se siente en ese trono. Al oír la voz de Taiyuan, me ardían los oídos. Solo cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia me atreví a hablar de nuevo. ¿Escuchó todo lo que acabamos de decir? ¿Planea traicionar el trono por mí? Son Yuan parpadeó. ¿Nunca has oído ese verso? Pregúntale al mundo qué es el amor, que los hombres vivirían y morirían juntos. Vivir y morir juntos. Seguramente no ha llegado a ese punto. Taiyuan llegó a la capital 2 días antes que nosotros. Son Yuan preguntó, ¿va el príncipe de Tusu al palacio a pedirle a su majestad que le conceda matrimonio contigo? Ese taoísta que el emperador conoció en Jiangnan dijo que soy un portador de desgracias, alguien que arruinaría el mandato de los cielos. Me burlé. ¿Cómo podría su majestad aceptar casarme con el clan imperial? ¿Y si el príncipe de Tusu se arrodilla y se niega a levantarse, incluso amenazándolo de muerte? Ese no es el Taiyuan que conozco. Cuando Son Yuan y yo regresamos a la mansión del duque, todo había cambiado. Aunque el general Hua ya había presentado una petición para anular mi compromiso, el rumor de que el taoísta Su Chan me consideraba desafortunado se había extendido por toda la capital. Algunos incluso murmuraban que Hua Changfeng murió porque yo trajera mala suerte. Al regresar a casa, pasé de ser una hija querida y exaltada a la desgracia de la casa. En contraste, Son Yuan, a quien el taoísta Su Chan declaró nacida con un destino fénix, se convirtió en la persona más venerada de la familia del duque. No solo se convertiría en el príncipe consorte Wei, sino que pronto entraría en el palacio oriental con Taoizi, futura princesa heredera y futura emperatriz. Son Yuan rara vez volvía a casa, pero cuando lo hacía, comentaba con indiferencia que el patio de Son Hui estaba demasiado oscuro para estudiar. Inmediatamente mi patio fue reasignado a Son Hui. Me trasladaron a un rincón apartado. Son Yuan estaba furioso. Ahora tu abuela solo te dice cosas mordaces. Siempre odió a Son Yuan y a Son Hui, pero ahora los atesora como joyas. La abuela venera el estatus. Papá siempre ha sido frío. Yo era inexpresivo. No me sorprende mi situación tras regresar a la capital. Son Yuan suspiró. Aún así, tú manejas las cosas mejor que yo. Por supuesto. Después de todo, había vivido una vida extra. Ya había visto todo esto antes. Estos asuntos ya no importaban. Levanté la mirada y dije solemnemente, lo más importante es que el maestro Yi, antaño académico imperial, está dispuesto a enseñarte. Debes estudiar bien. Son Yuan asintió con firmeza. No te preocupes. Aprobaré los exámenes. Algún día, no tendrás que volver a sufrir agravios. En su vida anterior, lo logró. Pero en esta vida, mientras Taoizi viva, Son Yuan nunca aprobará los exámenes. Peor aún, Wizi intentará por todos los medios eliminarlo. Afortunadamente, aunque el maestro Yi se retiró a su ciudad natal, la familia Yi llevaba un siglo operando en Jiangnan. Una vez que Son Yuan entre en la casa Yi, Taoizi ya no tendrá ninguna posibilidad de hacerle daño. Levanté la cabeza y le sonreí a Son Yuan. Estudia bien. Esta vez, déjame protegerte. Tras la partida del carruaje de Son Yuan, me quedé en la puerta un buen rato antes de volver a entrar. Miré con la mirada perdida las camelias rosas del jardín,
y de repente me encontré con unos ojos oscuros y melancólicos, Tawizi. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Había descubierto que envié a Son Yuan a Jiangnan en secreto? Imposible. Son Yuan se había ido por la pequeña puerta lateral que usaban los sirvientes. Alguien del estatus de Tawizi jamás se rebajaría a pasar por allí. Respiré con calma, hice una reverencia y pregunté en voz baja, ¿por qué ha venido Su Alteza? Me miró con el ceño fruncido. ¿Por qué eres tan frío conmigo? Retrocedí un paso y bajé las pestañas para ocultar mi expresión. Su Alteza ya se casó con mi hermana menor. Entiendo la separación que se requiere entre hombres y mujeres. Soltó una risita. Sé que estás enfadada porque no pude casarme contigo. Pero con tu reputación actual, como mucho, solo podría ser mi concubina fuera de la mansión. La primera vez que me vio después de renacer, se moría de ganas de humillarme. Reí con frialdad. Todos en la capital saben que traigo desgracias. Si sigo a Su Alteza, podría condenarte a la ruina total, quizás incluso a una tumba sin nombre. Las pupilas de Tawizi se contrajeron bruscamente. Me agarró la muñeca. ¿Qué dijiste? Le quité la mano de un tirón. Su Alteza, por favor, compórtese bien. No quería seguir lidiando con él y me di la vuelta para irme, solo para ver a Son Yuan acercándose con varios asistentes, aparentemente tras haber ido a buscarlo. Mujer desvergonzada. Chilló. ¿Cómo te atreves a seducir a Su Alteza con tus trucos de zorra? Solté una risa fría. Mi patio está apartado y es difícil de alcanzar. Que Su Alteza aparezca aquí significa que vino a buscarme. ¿Estás ciega, hermanita? Tú. Son Yuan se atragantó con las palabras. Su doncella le susurró al oído. Eres noble. Ya no es diferente de una huérfana. Hay muchas maneras de castigarla, no hay necesidad de ensuciarse las manos. Son Yuan sonrió triunfante. Espera. Durante la comida, Son Yuan miró a mi padre y dijo con fingida preocupación. Padre, mi hermana mayor ya no tiene pretendientes. ¿No te preocupa? Padre parecía avergonzado. ¿Qué pasa? Suspiró dramáticamente. En una familia numerosa, es inevitable que la menosprecien. Deberías ayudar a mi hermana mayor a fijarse en algunos eruditos sin una familia sólida, para que no pierda su oportunidad. Ese era su objetivo, quería que me quedara soltera hasta que me convirtiera en un chiste. Que una hija legítima de la casa del duque se case con un erudito pobre, nada podría humillarme más. Parpadeó con inocencia y continuó. Con el apoyo de su padre, el futuro esposo de su hermana mayor sin duda logrará algo. Papá por fin encontró un escalón para bajar. Siempre eres tan considerado con tu hermana. Lo investigaré. Son Yuan me miró con satisfacción. Comí en silencio como si nada me importara. Mi abuela lo miró con cariño. Desde pequeña hasta ahora, todo lo que le pides a tu padre, él nunca se niega. En cuanto terminó de hablar, se oyó un ruido seco. Tawizi había dejado caer sus palillos. Miraba a Son Yuan con expresión complicada. No era de extrañar. En su vida anterior, Son Yuan escribió en su carta de defunción que antes del matrimonio no había sido más que una concubina a la que podía intimidar a voluntad. ¿Cómo pudo imaginar que en casa se comportaba como la joya de la corona? En la vida anterior, Tawizi y yo nos habíamos destrozado por un rencor inexistente, destruyéndonos mutuamente hasta que no quedó nada. Por suerte en esta vida, no habría ningún enredo entre nosotros. Tarde en la noche, justo cuando me quitaba la horquilla, una sombra negra se coló por la ventana. El viento nocturno entró con fuerza. La vela parpadeó violentamente y luego se apagó. A pesar de haber experimentado esto muchas veces en mi vida anterior, todavía me estremecí. La voz baja de Taiyuan llegó a través de la oscuridad. ¿Por qué vives en un patio tan remoto? Casi me equivoqué de habitación. A la luz de la luna, lo miré. ¿Casi entraste en la habitación de Sonui? Su expresión se enfrió. Entonces lo habría matado de un solo golpe. Sigue siendo el mismo Taiyuan violento, impulsivo, dispuesto a matar a la menor molestia. Me puse de pie, encendí la vela y le serví una taza de té. La aceptó y su voz se suavizó.
Lo que me pediste ya lo he arreglado todo. Verás resultados en 2 meses. Taiyuan me miró a la luz de la vela, sus rasgos se intensificaron en la tenue luz. Me miró fijamente un buen rato. Sostuve su mirada. ¿Te preguntas por qué puedo prever los acontecimientos igual que Taoizi? Arqueó una ceja. Hablarás si quieres. Si no, debe tener sus razones. No es difícil decirlo. Solo depende de si Su Alteza me cree. Hice una pausa y continué. Para mí, esta vida es simplemente revivir después de la muerte. Muchas cosas ya las he experimentado. En cuanto al segundo príncipe, respiré hondo, es igual que yo. Renacido. Lo miré fijamente. Te lo he contado todo. ¿Eso cuenta como engañarte? No respondió. En cambio, preguntó en voz baja. En esa vida anterior que mencionaste, ¿cuál era la relación entre tú y yo? ¿Qué relación? Claro, era una relación que jamás podría expresarse en voz alta. Apreté los labios y murmuré en voz baja. Solo quería usarte para vengarme, y no lo logré. Me miró fijamente. ¿Qué dijiste? Mi mirada se desvió. Nada. Cuando Taiyuan se fue, se giró una vez. Una leve sonrisa indescifrable se dibujó en la comisura de sus labios. Ya has vivido una vida, dijo en voz baja. Tantas cosas del pasado ya no cuentan. ¿Ya no cuentan? ¿Qué cosas ya no cuentan? Su mirada se posó en mí un largo instante antes de continuar. Esta vez te protegeré. Durante los últimos meses, el taoísta Su Cheng había predicho correctamente varios acontecimientos importantes en la capital. Su reputación de adivinación impecable convenció profundamente no solo a Su Majestad, sino incluso a los funcionarios civiles y militares. Y yo había acertado. Toda predicción acertada provenía del propio Taoizi, quien anticipaba lo que recordaba de su vida pasada. Pero Taoizi había estado en las alturas durante 2 vidas, sin ser tocado por el polvo. No sabía que los desastres que le había pedido a Su Cheng que predijera podían cambiar con la más mínima perturbación. A los trabajadores del dique del río se les ofreció inicialmente un pago extra. Extendieron la construcción 1 mes, lo que retrasó la ruptura del río 3 días en comparación con la anterior. En la anterior, un rayo cayó sobre el mercado este quemando más de 100 puestos. Esta vez, gracias a que se habían retirado los herrajes metálicos con antelación y se incrementaron las patrullas, el incendio se contuvo rápidamente. En cambio, el mercado oeste se incendió tras la caída de un rayo. Una interrupción tras otra, suficiente para destruir por completo la reputación de Su Cheng. En su vida anterior, a Taoizi aún le faltaban 2 años para ser nombrado príncipe heredero. Pero ahora, ya había entrado en el Palacio Oriental. La ayuda de Su Cheng debió de haber influido. Recientemente las predicciones de Su Cheng se habían convertido en una serie de fracasos, lo que enfureció al emperador. Antes de que Taoizi pudiera matarlo para silenciarlo, Taiyuan arrastró a Su Cheng ante Su Majestad. El taoísta aterrorizado, ya no se parecía en nada al misterioso inmortal que pretendía ser. Todo su cuerpo temblaba y no pudo pronunciar una sola frase. Taiyuan presentó las cartas intercambiadas entre Su Cheng y Taoizi. Como era de esperar, todas las supuestas profecías provenían de Taoizi. Su Majestad, furioso, miró las cartas y murmuró: ¿cómo pudo el príncipe heredero prever estas calamidades? He oído que hay gente común que estudia el cielo y predice desastres, dijo Taiyuan con frialdad, mirando a Su Cheng, que temblaba en el suelo. Pero son simples mortales, nadie puede espiar realmente los secretos del cielo. En ese momento acompañé a la emperatriz viuda, recién recuperada de su enfermedad, hasta el gran salón. Una fría sonrisa curvó sus labios. El príncipe heredero siempre ha sido el favorito de Su Majestad. El puesto sería suyo tarde o temprano. ¿Por qué recurriría a trucos tan patéticos para engañar al emperador? La expresión de Su Majestad se ensombreció. Este hijo rebelde. La emperatriz viuda entrecerró sus ojos de fénix, observando a los sirvientes que rodeaban a Su Majestad. Veo que el cutis de Su Majestad está lejos de ser normal hoy. Siervos inútiles, ¿cómo lo atienden a diario?, informó rápidamente un eunuco. Las píldoras que ofreció el taoísta Su Cheng no contienen veneno, pero sí extracto de lilu.
Su Majestad solía beber vino de ginseng. Si lo tomaba junto con las píldoras, le agotaba gravemente la energía vital. La emperatriz viuda se rió y me preguntó. Fui yo quien ordenó a los médicos imperiales que analizaran esas píldoras y les añadieran Lilu. Pero no todo el gabinete médico imperial me pertenece. ¿Cómo supiste que la salud del emperador estaba quebrantada? Apreté los labios y respondí en voz baja. Su Majestad me dijo una vez que Su Majestad está agobiado a diario por los asuntos de Estado y tiene un harén de miles de bellezas. Desde la antigüedad, pocos emperadores escapan a la debilidad física. Pensé que aunque los médicos encontraran algo, no se atreverían a decirlo. Hoy, las pastillas solo les dieron una excusa. Al oír esto, la emperatriz viuda, aún débil, esbozó una leve sonrisa. Ni siquiera te has casado todavía, y hablas con tanta valentía. Esa noche Su Majestad ordenó la ejecución de Su Cheng y decretó la abolición del título de príncipe heredero de Taoizi. Sin embargo, el decreto aún no se había anunciado públicamente. Taoizi solo estuvo encerrada en la mazmorra interior. Después de ayudar a la emperatriz viuda a tomar su medicina y a dormir, regresé a mis aposentos. Xiao Hong, mientras ordenaba la ropa de cama, me contó las noticias de la mansión del duque. La segunda joven ha regresado a casa para descansar y cuidar su embarazo. Debió presentir algo. La criada dijo que ha estado vendiendo sus joyas estos últimos días. Quizás intenta sobornar a alguien para salvar al ahora depuesto príncipe heredero. Es la mazmorra interior, dije rotundamente. No tiene forma de sobornar a nadie ante la mirada de Su Majestad. Pero la sonrisa se me congeló. Le ordené a Xiao Hong que vigilara de cerca a nuestra gente. Al día siguiente, tal como lo esperaba, Son In-yuan tomó billetes y se disfrazó de sirvienta, intentando huir de la capital. Así que repitió la estupidez de su vida anterior. En esa vida, antes de partir a la batalla, el general Hua había organizado una escolta de élite para traer a las mujeres de su mansión de regreso a la capital. Pero Son In-yuan, tan codiciosa como siempre, robó su oro durante el caos, regresando a escondidas. A lo largo de su ruta de escape, los cadáveres cubrían las calles. En su entusiasmo, escribió una carta de suicidio con la intención de encontrar un cadáver femenino desfigurado, vestirlo con sus ropas y usarlo para incriminarme. Inesperadamente esa carta se convirtió en su verdadera nota de suicidio. En mi vida anterior, cuando descubrí la verdad, Son In-yuan ya estaba muerta. En esta vida por fin la atrapé. Ahora que Taoizi estaba encarcelada, escapar de la capital era alta traición. Simplemente aceleré la situación y la envié a la mazmorra interior para que le hiciera compañía. Taoizi nunca habría imaginado que antes de ser encarcelado, solo le importaba proteger a Son In-yuan, enviándola a la mansión del duque. Sin embargo, la mujer que amó durante 2 vidas lo abandonó a la primera señal de peligro. Taoizi exigió verme en el calabozo interior. No quise verlo. En los días siguientes dejó de causar problemas. El guardia dijo que a menudo se sentaba solo con expresión vacía, murmurando, «Quien me traicione, morirá». Todos decían que se había vuelto loco al atreverse a llamarme así. Tras el funeral de la emperatriz viuda, el ministro Liu finalmente perdió la paciencia. Envió un mensaje al infiltrado de la mansión Hua para que envenenase al general Hua y tomara el mando militar. Su intención era rescatar a Taoizi, dar un golpe de estado en palacio y obligar a Su Majestad a abdicar. El general Hua fingió estar de acuerdo con el plan, dejando que el espía enviara una respuesta afirmando que la toma del poder había sido un éxito. Cuando el general Hua regresó a la capital, en cuanto llegó a la puerta de la ciudad, mi padre, quien tenía cierta autoridad sobre la patrulla de la ciudad, condujo a las tropas de patrulla al palacio. Mi padre siempre fue un hombre tímido y precavido, pero se atrevió a correr semejante riesgo ante la provocación del ministro Liu. Quizás fue para salvar a Son In-yuan, a quien más amaba. Quizás fue para recuperar la riqueza y la gloria que casi había poseído. Poco después, la prisión interna envió noticias. Padre había rescatado a Taoizi y a Son In-yuan. Aún soñando con convertirse en el futuro suegro imperial, padre vio entonces cómo Taoizi hundía una espada directamente en el pecho de Son In-yuan. Incluso después de que ella dejara de respirar, Taoizi no estaba satisfecho. La apuñaló varias veces más, hasta que su cuerpo no fue más que sangre y carne desgarrada. La sangre le salpicó los ojos, tiñéndolos de un rojo intenso.
Taoizi parecía un verdadero loco. Padre se desmayó en el acto. Después de matar a Son In-yuan, la siguiente persona que quería ver muerta era yo. Lideró tropas para irrumpir en el palacio Seinin. No pude entrar al mausoleo imperial debido a mi estatus. En ese momento me encontraba en el palacio Seinin para el funeral de la emperatriz viuda. Taoizi entró a caballo directo al patio con la espada ensangrentada apuntándome. Debí haberlo sabido. Tú también renaciste. Quien me traicione morirá. Tú y yo siempre hemos conspirado el uno contra el otro, dije con calma. Yo también te habría matado si hubiera podido. La traición es irrelevante. Basta. No insistiré en asuntos de la vida anterior, dijo con voz áspera, cerrando los ojos. Si me cedes un poco aún puedo darte a ti y a tu hermano un camino para vivir. No pude evitar reír a carcajadas. Estás así de loco, y aún crees que puedes darme una forma de vivir. En la vida anterior conspiré con Taiyuan, dije con frialdad. Lo ayudé a construir poder no solo para asegurar el futuro de Son Yuan, sino para que un día te matara y tomara el trono que no soportabas perder. Si quieres saber quién te traicionó más, no fui yo. Los ojos inyectados en sangre de Taoizi se desorbitaron con furia asesina. Las venas le sobresalían por la frente. Saltó del caballo. Son In-yuan. Estás cortejando a la muerte. Su mirada era salvaje, blandiendo espadas hacia mí. Al instante siguiente una flecha silbó junto a mi oído y le atravesó el hombro. Cayó y 2 flechas más lo alcanzaron, inmovilizándolo contra el suelo. Bajé la mirada hacia él y sonreí levemente. Nunca has oído hablar de la táctica de la provocación. No muy lejos se alzaba una nube de polvo. Se oían cascos cada vez más cerca. Ah, una cosa más, dije con ligereza. Ese topo llamado Sure. Ya ayudé al general Hua a capturarlo. Supongo que el general Hua está entrando al palacio ahora mismo para rescatar a su majestad. Vi cómo el último rayo de esperanza se desvanecía en los ojos de Taoizi. Tu derrota en esta vida, dije en voz baja, es absoluta. De repente Taoizi pareció aterrorizado. Como si viera a un demonio surgiendo del infierno. Me giré. Y vi a Taiyuan saltar de su caballo, desprendiendo un aura asesina. ¿Por qué no estás en el palacio defendiendo a su majestad?, pregunté. Ese anciano no es tan importante como tú. Taiyuan me jaló detrás de él, con la mirada gélida al observar la figura ensangrentada de Taoizi. Fue a buscarte. A matarte. Al verlo, Taoizi retrocedió arrastrando su cuerpo destrozado por el suelo. Se arrancó la flecha del hombro con un gruñido. Taiyuan dio un paso adelante bloqueándome la vista. Y lo único que vi fue el chorro de sangre que se extendía por el aire. Y salpicando las baldosas de piedra. A través de la neblina, oí la voz baja de Taiyuan. Se suicidó. El atardecer tiñó el cielo de carmesí. El golpe de estado en el palacio finalmente terminó. Al anochecer, el trono pertenecía a Taiyuan. Al anochecer, Taiyuan sonrió levemente y preguntó, ¿no cree que tenga otra oportunidad, verdad? No, dije. Simplemente te tenía demasiado miedo. Taiyuan nunca fue de los que expresaban sus emociones. Cuando quiso casarse conmigo me llevó aparte, analizando los pros y los contras con gran seriedad. Tu padre ahora es un criminal, dijo. Si no te casas conmigo, Son Yuan crecerá etiquetado como el hijo de un criminal, sin futuro. Apoyando la barbilla en mi mano, le pregunté en voz baja, ¿de verdad no te importa que sea calculador? Deberías saberlo. Antes solo me acercaba a ti para usarte, para pedirte prestada tu mano y eliminar a Taoizi. Aún así, murmuró con la mirada fija y una suave risa escapó de él. De entre todos, elegiste usarme. Si no hubieras calculado, ya habría muerto bajo la espada de un asesino. Mis ojos se curvaron con una sonrisa. Entonces te daré la oportunidad de pagarme con tu cuerpo. No tienes por qué darme nada. Taiyuan me miró. Cuando defendí el palacio, mi padre me preguntó qué recompensa quería. Le dije, quiero casarme con ella. Al terminar el periodo de luto, el decreto imperial llegará a la finca Son. 3 años después me convertí en la emperatriz del Palacio Central. En nuestra noche de bodas,
Tayuan apartó los mechones húmedos de mi frente. El deseo se le enrojeció en los ojos. Solo 3 años de luto, susurró, pero se siente como si hubiera pasado una vida entera. Lo rodeé con los brazos, lo besé y murmuré algo en su oído. Es porque tu corazón ya me sostiene. A altas horas de la noche, exhausto, me quedé dormido. En mis sueños, volví a mi vida anterior. La noche de mi muerte. El palacio estaba en llamas, con sangre por todas partes. Tayuan permanecía de pie ante el gran salón, con expresión vacía. Cuando me vio, sonrió levemente. Te escuché, dijo. Lo maté. Sonrió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Delgadas líneas carmesí como seda sangrante. Medio inconsciente abrí los ojos. Tayuan me secaba las comisuras de los ojos con los dedos. ¿Por qué lloras? Al no responder, me abrazó con fuerza. Duerme, susurró. Mi emperatriz. Apoyada en su pecho, de repente murmuré su nombre. Tayuan. La luz de la luna recorrió sus rasgos serenos. Levantó las pestañas con voz cansada. Le susurré al oído. En esta vida, vivamos bien. Cerré los ojos lentamente mientras su voz me rozaba la oreja. Está bien. El fin.